vamos a hablar de la capacitancia. Entonces, la capacitancia hay de dos tipos, la autocapacitancia y la capacitancia mutua. En realidad son conceptos muy cercanamente relacionados. Entonces, la autocapacitancia de un sistema está caracterizada o está definida como su carga neta Q entre la diferencia potencial relativa a una distancia infinita. Entonces, digamos, la autocapacitancia es la capacitancia relativa a infinito, aunque tomamos el potencial relativo a infinito, pues Q es simplemente la carga neta en nuestro sistema. La capacitancia mutua, que con frecuencia simplemente la llamamos capacitancia a secas, es la que se considera entre dos elementos de un sistema que tienen cargas de similar magnitud o de igual magnitud y signos opuestos, o sea, cargas más menos Q, y también está dada por Q entre B, donde B en este caso es el voltaje de diferencia potencial entre los dos elementos. Entonces, un ejemplo muy simple serían dos placas paralelas, una tiene una carga más Q, otra una carga menos Q. Entonces, la capacitancia pues sería Q entre la diferencia potencial entre las dos placas. En ambos casos, en todos los casos, las unidades de la capacitancia son los farads. Ahora, un farad es una capacitancia muy grande. Entonces, en la práctica, usualmente citamos las capacitancias en picofarads, o microfarads, o nanofarads. Son unidades más pequeñas que un farad. Es muy raro que se utilicen en realidad los farads, no solo para casos muy especiales, pero digamos para las capacitancias más comunes y corrientes, pues normalmente estamos hablando de picofarads o nanofarads. Entonces, como un ejemplo importante de autocapacitancia, vamos a hablar de la esfera cargada. Entonces, tenemos una esfera metálica o de algún otro material conductor que tiene alguna carga. Esta carga se distribuye homogéneamente en su superficie. Por ley de Gauss y lo que ya hemos visto de conductores, pues se distribuye en su superficie externa. Entonces vamos a poner que, digamos, tiene una carga neta Q, un radio R, y bueno, está uniformemente distribuido. Sabemos entonces su campo eléctrico debe ser coulombiano, como está aquí. Entonces tenemos el campo eléctrico coulombiano, el potencial eléctrico pues tiene esta forma de Q entre 4pi epsilon 0r, que sería, digamos, la misma forma que el potencial en torno a una carga puntual. Entonces, bueno, dijimos que su autocapacitancia es relativa a infinito, entonces pues en infinito el potencial es 0. Entonces, pues la capacitancia C es Q entre B, Q, esto es Q por 4pi epsilon 0r entre Q nos da la capacitancia. Entonces, pues obviamente se cancelan las Qs y nos queda 4pi epsilon 0r. Algo muy importante del resultado, quizá lo más importante del resultado, es que esto no depende de la cantidad de carga, esto depende únicamente de la geometría. O sea, está implícito en que estamos hablando de una esfera y pues una esfera queda completamente caracterizada por su radio R. Entonces, bueno, la capacidad de una esfera depende únicamente del radio. Aquí vamos a hablar de un caso de capacitancia mutua, que son las placas paralelas. Entonces tenemos un sistema con dos placas paralelas que tienen cargas de signo opuesto, pero igual magnitud. Entonces, pues sus cargas por unidad de área van a ser igual de signo opuesto, igual magnitud, suponiendo que las placas son del mismo tamaño. Están separadas por una distancia d y las vamos a aproximar como si fueran placas infinitas. Esto es bastante razonable siempre y cuando la separación entre placas sea mucho menor a las dimensiones de las placas, ¿no? O sea, el efecto de los bordes es pequeño mientras eso se cumpla. Entonces, bueno, sabemos que la diferencia potencial para este caso es sigma d entre epsilon 0, donde sigma es la carga por unidad de área, d es la separación. Y la capacitancia mutua en este caso es, bueno, Q entre B. Q es a su vez la carga por unidad de área por el área, o sea, sigma por A. Entonces tenemos sigma A por epsilon 0 entre sigma D. Las sigmas se cancelan y tenemos a epsilon 0 entre D, que sería la capacitancia de este sistema, la capacitancia mutua de este sistema.
Entonces A es el área entre placas, D es la separación. Y bueno, epsilon 0 es la permitida del espacio libre. Ahorita vamos a decir al ratito algo más al respecto. Bueno, los capacitores, también conocidos como condensadores, son elementos de circuito que almacenan energía eléctrica y que están diseñados para tener una cierta capacitancia específica, capacitancia mutua entre dos componentes al aplicársele un voltaje externo. Y bueno, el símbolo en el caso más sencillo, pues tenemos el de la izquierda, que son estas dos líneas paralelas. En el caso de que tenga una polaridad, o sea, que deba conectarse de un lado positivo y un lado negativo, se usa el símbolo de en medio, y en el caso de una capacitancia variable, se usa el de la derecha, ¿no? O sea, la flecha indica que es variable o ajustable su capacitancia. Entonces, en el caso más sencillo, pues es el de la izquierda, en que es indistinto cómo se conecte, en qué sentido se conecte. Digamos, es el que vamos a estar usando así de manera medio genérica. Pues bueno, dos casos especiales son los capacitores de placas paralelas y de cilindros concéntricos. En parte, debido a esto, hemos estado haciendo tanto de cilindros, de placas paralelas, ese tipo de geometrías, ¿no? Desde que estábamos viendo la ley de Gauss, hablábamos de este tipo de geometrías, en parte es justamente por estas aplicaciones relacionadas con capacitores. Entonces, en el caso de placas paralelas, la capacidad está dada por este epsilon A entre D. O sea, en el caso especial que hicimos antes, pues supongamos que las placas están en el aire, que podemos tomar la permitividad como la permitividad del espacio libre, pero si hay otro material dieléctrico entre ellas, la permitividad que debemos de usar no es la del espacio libre, sino la del material. Entonces, epsilon es la permitividad del material dieléctrico entre las placas. O sea, epsilon es una propiedad del material que haya entre ellas. Entonces, pues epsilon 0 es el caso especial en que ese material es el vacío. Y en el caso de que sea otro material dieléctrico, pues hay que identificar el valor que corresponde. Entonces, es muy común que se use un material dieléctrico entre las dos placas. Digamos, mencionamos un poquito lo de permitividades de materiales medio al principio del curso, pero este es un caso en que hay una aplicación importante, ¿no? de esta propiedad. Entonces, bueno, ahí lo que hay que recordar es eso, ¿no? Epsilon es la permitividad. En el caso de que sea un vacío, pues tiene el valor de epsilon 0 que ya conocemos. En el caso que no, pues tiene un valor que depende del tipo de material dieléctrico. Ok, otro caso importante son cilindros concéntricos. Aquí tenemos dos cilindros de radio R1 y R2 de largo L. Entonces su capacitancia está dada por esta relación en la ecuación 8. Entonces nuevamente epsilon pues, es la permitividad del material entre los cilindros, L es el largo de los cilindros, R2 es el radio del cilindro externo, R1 el del radio interno. Y esto también lo podemos encontrar a partir de lo que vimos de campos eléctricos de cilindros, etc. O sea, podríamos derivar esta fórmula de ahí. De verdad, por brevedad, pues ya se las doy tal cual. Entonces, un capacitor dijimos que almacena energía, de hecho en buena parte, o sea, es la razón para la que se usa, ¿no? El propósito de usarlos, en general es que se le almacena energía a un capacitor, digamos con una batería, etcétera, o alguna fuente de voltaje, y el capacitor puede descargar la energía muy rápidamente. Entonces podemos producir con un capacitor por una corriente muy grande, aunque poco duradera, ¿no? Breve. Mientras que una batería está pensada para producir una corriente en general menor, pero de muy larga duración. Vamos a ver un poquito más al respecto cuando veamos circuitos RC, o sea, vamos a hablar más en detalle de eso, pero les adelanto que pues, eso es básicamente para lo que se usan los capacitores o condensadores, y pues un parámetro importante es cuál es la energía que pueden almacenar. Entonces, bueno, la energía almacenada vamos a designarla como W, para no confundirla con la E de campo eléctrico.
Entonces vamos a suponer que tenemos un capacitor inicialmente descargado, es decir, neutral, o sea que sus dos elementos son neutrales y que lo vamos a cargar hasta que adquiera una carga almacenada Q mayúscula. Y bueno, en el transcurso de ese proceso pues va adquiriendo una diferencia potencial, o sea, va adquiriendo un voltaje en nuestro capacitor y queremos en términos del voltaje final y de la capacitancia saber cuál es su energía. Entonces la energía, bueno, por definición sabemos que el voltaje es una energía potencial por unidad de carga. Entonces, si estamos incrementando desde cero, bueno, pues es esta integral que tenemos aquí, ¿no? De el voltaje, que es una función de la carga, por un elemento de carga, por un incremento de carga de Q, un incremento diferencial, eso nos da, digamos, el incremento en energía almacenada, y eso lo integramos desde cero hasta Q mayúscula, que es la carga final. Entonces el voltaje lo sustituimos utilizando la definición de capacitancia por Q entre la capacitancia. Y bueno, eso nos va a dar, al integrar, nos va a dar un medio Q cuadrado entre C. Y la carga Q mayúscula, la eliminamos en base al voltaje final B y a la capacitancia, ¿no? O sea, la carga final Q es igual a la capacitancia por el voltaje final. Entonces, si hacemos sustitución, nos queda este resultado de un medio por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, la energía que tiene almacenada un capacitor es un medio C/V al cuadrado, donde C pues, es un parámetro que depende del capacitor y el voltaje es algo que podemos medir. Entonces, eso nos daría la energía almacenada. Y esa energía pues se libera al descargar el capacitor, ¿no? O sea, si lo ponemos en un circuito y cerramos el circuito, pues tiende a descargarse. Entonces se descarga produciendo una corriente y eso nos permite aplicar esta energía, ¿no? Convertir la energía potencial a energía eléctrica y aplicarla pues con algún propósito, ¿no? Tiene la característica que nos da una corriente muy grande, pero que disminuye muy rápidamente. Entonces nos sirve para dar una descarga rápida y bastante intensa de energía, ¿no? Un capacitor, obviamente, pues depende de cuál sea su capacitancia, etc. Bueno, algo que es importante es qué hacer cuando tenemos varios capacitores, ¿no? Y la forma más sencilla de tener varios capacitores en circuito sería ponerlos en serie, ¿no? Entonces, ya que no hemos dicho realmente mucho de circuitos hasta ahora, pero bueno, pues en serie quiere decir que se conectan como en la figura, ¿no? Uno tras otro, y queremos saber, digamos, cuál es la capacitancia efectiva total, ¿no? de estos dos capacitores, o sea, o equivalen a un capacitor de qué capacitancia. Entonces, bueno, empezamos pues por lo más básico, la carga, ¿no? Entonces sabemos que la carga es la integral de la corriente, o sea, porque la corriente es el cambio en carga entre cambio en tiempo, o la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, pues invirtiendo esta relación, la carga es la integral de la corriente y sabemos que en circuitos en serie la corriente es la misma en todas partes del circuito. Entonces la corriente a través de un capacitor tendría que ser la misma y por lo tanto tenemos que las cargas son todas iguales, ¿no? Entonces la carga, digamos, va, la 1, la 2, etcétera, son la misma. Y bueno, de esto mismo podemos deducir que las cargas en paralelo se suman. ¿Por qué? Porque las corrientes en paralelo se suman. Por lo tanto, pues al integrar tenemos que la carga total es la suma de las cargas individuales. Ahorita vamos a ver más circuitos en paralelo. En series también sabemos que los voltajes se suman, ¿no? O sea, la caída de voltaje total a través de varios elementos, pues es la suma de la caída de voltaje de cada elemento. Entonces, si tenemos que las cargas son iguales, los voltajes se suman
en serie, pues podemos sustituir esto en la definición de capacitancia. Entonces, aquí Q mayúscula pues va a ser la carga porque es siempre igual. Entonces, digamos, la carga entre la capacitancia total nos daría el voltaje total. Y eso pues tiene que ser igual a la suma de voltajes. Y los voltajes de cada capacitor serían Q entre la capacitancia de ese capacitor en específico, ¿no? Aquí tenemos N capacitores y pues la suma es la ecuación 10. O sea, en la figura tenemos representados nada más 2, sería el caso en que N es igual a 2. Entonces, si dividimos todo entre Q, como Q siempre es la misma, pues nos queda esta relación de 1 sobre la capacitancia total es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales, que es la ecuación 11. Entonces el caso de los capacitores en serie y el otro caso es en paralelo. Sería para dos capacitores lo que muestra la figura, ¿no? Entonces en paralelo sabemos que los voltajes son iguales y las cargas se suman porque las corrientes se suman, básicamente. Entonces, usando la definición de capacitancia, tenemos que para capacitores en paralelo, bueno, la capacitancia total va a ser la carga total entre el voltaje, que aquí pues no le designo con ningún subíndice porque siempre es el mismo. La carga total es la suma de las cargas y pues esto es lo mismo que sumar las capacitancias. O sea, sumar Q1 entre B más Q2 entre B, etc. Entonces, como dice la ecuación 13, es que la capacitancia total en paralelo es la suma de las capacitancias individuales. Los paralelos en paralelo las capacitancias se suman, en series el recíproco de la capacidad total es la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales. Entonces, en otras palabras, si queremos tener más capacitancia, nos conviene conectar múltiples capacitores en paralelo para que la capacitancia total sea la suma. Entonces, básicamente, digamos, la capacitancia funciona al revés que las resistencias. Digamos, vamos a hablar más de circuitos y demás más adelante. Vamos a hablar de circuitos RC en el caso específico de los capacitores. Pero digamos, si recuerdan cómo operan las resistencias, pues las capacitancias funcionan al revés, ¿no? Las resistencias en serie se suman, en paralelo el recíproco del total es la suma de los recíprocos individuales. En capacitores es al revés, o sea, los capacitores en paralelo se suman y en series el recíproco del total es la suma de los recíprocos individuales. O sea, si esta referencia a resistencias los confunde, simplemente ignórenla por ahora. Luego vamos a hablar más de circuitos y demás. Ahorita pues nada más es para completar lo de capacitores.